Seguimos en Córdoba, Pablo, porque vamos a tomar contacto con el secretario general del gremio que agrupa a los empleados del Poder Judicial. El Tribunal Superior de Justicia ha anunciado que a partir del 1 de septiembre vuelve la presencialidad en la justicia de Córdoba en todos los organismos. ¿Cómo va a ser la modalidad? ¿Por qué consideran desde el gremio que la presencialidad plena no es oportuna en este contexto? Federico Cortelletti está en línea con nuestro programa. Buenas noches, Federico, ¿cómo va? Buenas noches, Guillermo. Saludo a todo el equipo en el piso. Muchísimas gracias. Bueno, la evaluación que hacen ustedes de esta medida, ¿cuál es? Bueno, como vos planteabas, el gremio se ha pronunciado diciendo que no creemos que sea oportuno por el pico que se espera de la variante Delta. Entendemos que si todavía estamos esperando una subida de casos, no sería oportuno plantear una mayor presencialidad. Una aclaración, esta presencialidad todavía preserva la necesidad de el cuidado de los protocolos y de mantener el distanciamiento y el cruzamiento de aire en las distintas oficinas. Donde no pueda mantenerse esta situación, se va a tener que continuar con burbujas, con rotación de los empleados y el mantenimiento del teletrabajo. Y esto es en muchos lugares del Poder Judicial. La resolución del Tribunal Superior de Justicia, además de apresurada, nos parece que es muy ambigua. Quieren mayor presencialidad, se ha transmitido hacia los medios una presencialidad total que no es tal. Y por otro lado, nosotros advertimos que al mantenerse la necesidad del distanciamiento y de los cuidados y avecinarse esta subida de casos, vamos a hacer cumplir a rajatabla el distanciamiento en las oficinas y ante la denuncia de los compañeros y compañeras asistiremos y denunciaremos la situación. ¿Quién decide sobre esto, Federico, respecto de si un lugar es el adecuado o no para la presencialidad plena? Bueno, en todas las resoluciones durante la pandemia, el Tribunal Superior de Justicia lo ha puesto en cabeza de los funcionarios y magistrados, de los jefes de oficina, básicamente, deslindando una responsabilidad que creemos que debería ser del propio Tribunal Superior. Y a su vez, lavándose las manos de las consecuencias del actuar de esos funcionarios y magistrados. Nosotros llamamos a la racionalidad de los funcionarios y magistrados, donde no puedan mantenerse los protocolos, donde no haya lugar para el distanciamiento, no convoquen a mayor personal del que se puede y que se continúe con la rotación, los cuidados y el teletrabajo que ha funcionado muy bien durante toda la pandemia. Sin presencialidad plena, ¿la justicia es más morosa que lo habitual? No, rápidamente, durante el año pasado, los primeros meses, el Poder Judicial se ha puesto a tono haciendo una adecuación de la vida digital, de los procedimientos, de los expedientes, que ha permitido que el teletrabajo sea una herramienta fenomenal. Y hay un gran trabajo hecho a través de esa vía. Se está trabajando muy bien y además ha permitido preservar la salud frente a una infraestructura que es deficiente. No en todos los lugares tenemos grandes edificios y lugares donde no haya hacinamiento. La resolución del Tribunal Superior de Justicia también se extiende a la cuestión de la vacunación. ¿Qué define? Define que vuelven a la presencialidad grupos que estaban mayores de 60 años con y sin comorbilidades, sin tener presencialidad en su casa, haciendo teletrabajo la mayoría de ellos. A esas personas con una dosis y sin comorbilidades o con las dos dosis sin comorbilidades volverían al trabajo presencial. Pero allí, sí. No, extiéndese porque entiendo que va a responder la pregunta que le iba a hacer. ¿Qué pasa con los que no están vacunados? Bueno, allí el Tribunal Superior de Justicia también toma otra medida que nosotros creemos que es desacertada, porque mediante vías coercitivas plantea que quien no esté vacunado puede optar por realizarse 2 a 3 PCR semanales
a su cargo, aunque luego han puesto a disposición la infraestructura que existe del Ministerio de Salud de la provincia o de las distintas municipalidades con PCR gratuito, o también la posibilidad de una licencia sin goce de sueldo. Y allí, como sindicato y como muchos otros compañeros y compañeras en todo el país, nosotros entendemos que no deberían usarse métodos coercitivos que afecten el salario de los trabajadores judiciales. O sea, bastante han sufrido en los últimos 5 años y los golpes que ha sufrido el salario real, sumado al de la pandemia, no solo en el Estado, también en el sector privado. Así que entendemos que deberían buscarse otros métodos. ¿No es legal para ustedes eso, Federico? No, creemos que no. Creemos que no, y además que tampoco es la vía acertada. No es la vía acertada porque afectar al salario no, digamos, es un golpe más a los trabajadores que ya venimos sufriendo bastante durante la pandemia. Creemos que hay que brindar información, buscar incentivos hacia los compañeros, sentar con información que les permita ver que no existe ninguna consecuencia, y aclaramos esto. Como sindicato estamos absolutamente de acuerdo con la vacunación, la hemos promovido, la hemos pedido y logrado para algunos sectores. Incluso queremos convencer a ese sector minoritario, que también le aclaro es muy minoritario en el Poder Judicial, que no quiere vacunarse, pero respetamos esa decisión y en todo caso queremos que se le brinde toda la información para que tome otra decisión. Y déjeme aclarar una cosa más, Guillermo. Durante el año pasado y durante mucho tiempo, medios de comunicación e incluso la oposición política hicieron mucho hincapié en la duda sobre los efectos de la vacuna. Algunos hasta promovían la ingestión de cloro en lugar de las vacunas, o se denunciaba por envenenamiento al Ministerio de Salud de la Nación o al presidente. Creo que eso es un error que ha permeado en mucha gente y hay que sacarlos de la duda, pero mediante otros métodos y no coercitivos. Usted dijo que no era significativo, y con esto cerramos. ¿Es menos del 10% la cantidad de empleados del Poder Judicial que no quiere vacunarse? Sí, bastante menos del 10%. Si bien todavía no nos han acercado desde Recursos Humanos la cifra oficial, extraoficialmente están hablando de muchísimo menos, 2,5%. Es muy bajo. Federico, muchísimas gracias por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Así son las cosas.